Bueno, hubo una pequeña pausita ahí a los que nos están viendo en sus casas, un problemita. Entonces decíamos, esto pasa cuando sucede en vivo, ¿verdad? Bueno, pues vamos a continuar. Estamos viendo de cómo el apóstol Pablo fue apresado y llevado a Roma, y el por qué fue apresado y llevado a Roma, ¿verdad? Entonces, porque se había convertido en una amenaza para todo el mundo, para la religión, para los judíos. Entonces le levantan un falso, es apresado y lo llevan a Roma. En el trayecto a Roma pasa una travesía, pero en todo momento el apóstol Pablo en ningún momento deja de predicar de Jesús. ¿Verdad? Tuvo un encuentro con Jesús, el Señor Jesús le habló y le dijo, así es como has predicado de mí en Jerusalén, así mismo hazlo en Roma. ¿Verdad? Una encomienda. ¿Verdad? Y el apóstol Pablo sabemos que su llamado fue para predicar ¿de quién? De Cristo a quién? A los gentiles. ¿Verdad? Entonces él era un hombre que desde que tuvo su encuentro con el Señor Jesús, entregó su vida al Señor Jesús, ¿verdad? El Señor Jesús le da una misión. Entonces vamos a regresar a lo que es Filipenses. ¿Por qué? Porque recuérdense que el tema de este día se llama predicando de Jesucristo a pesar de las circunstancias. A pesar de las circunstancias. Y lo que escuchábamos hoy en la canción decía que nada nos puede separar del amor de Dios, ni tribulación, ni angustia, ni dolor, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada nos puede separar. Al contrario, estamos viendo que todo lo que le pasó al apóstol Pablo, en vez de separarlo del amor de Cristo, lo hizo más intenso al amor de Cristo, a testificar más de Jesucristo, a todo lo que le estaba pasando, a todo lo que le estaba sucediendo. Él no pensó en él mismo, más en Jesucristo, en predicar de Jesucristo. A pesar de lo que estaba viviendo, a pesar de lo que le pasó, él predicaba a Jesucristo. Él estuvo en la isla de Malta, sufrió un naufragio, estuvo en la isla de Malta, ¿y qué hizo ahí? No hizo otra cosa más que predicar de Jesucristo. Él nunca se enfocó en su sufrimiento, en su dolor, en su agonía, en que le mordió la serpiente, en que tenía hambre. Él no se enfocó en nada. Su enfoque era predicar de Jesucristo en todo momento. A pesar de las circunstancias, a pesar de lo que estamos viviendo, a pesar de lo sucedido, su enfoque era solamente predicar de Jesucristo, hablar de Jesucristo. Él está hablando de un testimonio cuando tiene el encuentro con Jesucristo. Y dice, y para esto el Señor me ha rescatado, para esto el Señor me ha dado esto. Podemos ver en su defensa contra Agripa, él está defendiéndose, pero defendiéndose y está predicando. Dice a pequeños y a grandes, ¿verdad? Estaba predicando a uno que estaba en eminencia. En la cárcel, él no hizo otra cosa más que predicar de Jesucristo. En su trayectoria, en ese trayecto solamente de Jesucristo, en todo momento era predicar de Jesucristo. No sé en qué situación estés pasando, no sé en qué situación estemos pasando cada uno de nosotros, pero yo te quiero decir, mi hermano, en la situación que estés pasando, no dejes de predicar y de testificar de tu fe en Jesucristo. De lo que sea que estés viviendo, lo que sea que estés pasando, la situación que tú estés pasando, enfócala a Jesucristo. Eso fue lo que hizo el apóstol Pablo. Él nunca pensó en él mismo, ¿verdad? Por eso el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, ¿lo vivo quién? En la fe del Hijo de Dios, en la fe de Jesucristo. Lo que yo vivo en mi carne, en mi padecimiento, mi enfoque está en Jesucristo. Eso es lo que el apóstol Pablo nos lo está diciendo. Filipenses 1:12 dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han sido ¿para qué? Solamente el motivo y solamente para predicar del Evangelio, ¿verdad? Echar mano de lo que me sucedió, echar mano de mis padecimientos, ¿para qué? Para predicar del Evangelio. Todo lo que le había sucedido al apóstol Pablo, todo lo que vimos ahorita, solamente fue un motivo para predicar de Jesucristo. Solamente todo lo que vivió, todo lo que le pasó, podemos ver y decir, híjole, pobre cuate, ¿verdad? Podemos ver a una persona y decir, no, pobre cuate, y eso que es cristiano, y mira cómo le está yendo.
Bueno, dice que es cristiano, pero no se raja. Dice que es cristiano, pero no ha dado marcha atrás, él ha permanecido. ¿Qué está haciendo? Dando testimonio de Jesucristo, en quien ha creído. Esto es lo que el apóstol Pablo hizo. En todo momento, él no dio marcha atrás, él no se quejó, él no anduvo lloriqueando, él no anduvo causando lástima ni tristeza de nadie, sino lo contrario, predicar del Evangelio de Jesucristo, hablando de quién era su Señor. A pesar de las circunstancias, a pesar de lo que estaba pasando, él predicaba de Jesucristo. Dice el versículo 13, de tal manera que en mis prisiones, ¿en sus qué? En sus prisiones. Podemos ver a personas en la cárcel, los que tenemos la bendición de ir a la cárcel, y los que la tuvieron la bendición de haber pasado por ahí, podemos ver, dice, de tal manera que en mis prisiones se hacen patentes en Cristo, en todo el pretorio y todos los demás. Podemos ver que podemos ver hermanos, podemos ver hermanos que están en la cárcel, podemos ver hermanos que ya están acá afuera, que por ejemplo, ahí en la cárcel podemos ver hermanos que siguen presos, pero son más libres que muchos que estamos acá afuera. Son presos, pero están en la cárcel y están predicando como loco el Evangelio, están predicando como locos el Evangelio, cosa que los otros que estamos acá afuera ya lo hemos dejado de hacer. Y aquellos en la cárcel están como locos predicando de Jesucristo, hablando de Jesucristo. Llega uno nuevo, y ¿qué hacen? Sobre de él, a pequeños y a grandes. Podemos ver el apóstol Pablo. El apóstol Pablo estuvo preso en Roma y le pusieron un guardia personal, ahora sí como marcaje personal, ¿verdad? ¿Y qué hacía el guardia? Las 24 horas, mira, su turno completo se lo aventaba, se lo chutaba, escuchando lo que Pablo hablaba. ¿Y qué hablaba Pablo? A Jesucristo nada más. Fíjate, no nomás le testificaban, un discipulado, ¿verdad? Un discipulado, se aventaba un discipulado, le cambiaban el guardia, ¿y qué hacía el otro guardia? Otro discipulado. Y llegaban los hermanos ahí con Pablo, y mira, te presento al soldado, al hermano soldado romano. ¿Qué onda, brother? ¿Cómo estás? Así era. El apóstol Pablo no hacía otra cosa en la cárcel, en sus prisiones. Por eso dice, y en mis prisiones me gozo. ¿Por qué se gozaba en sus prisiones? Porque en las prisiones, en la cárcel, era predicado el Evangelio. Las cárceles estaban saturadas del Evangelio de Cristo. Persona que llegaba a la cárcel, persona que se convertía a Cristo. ¿Verdad? Así eran, mis hermanos. En la situación que estaban, que llegaban a vivir, hey, tranquilo, no pasa nada. Entrégale tu vida a Cristo y gózate en el Señor. Sí, estás preso, estás pasando por una situación. ¿Y qué tiene? Como dice ¿y qué tiene? Estamos en Cristo, estamos gozosos. Porque, ¿se acuerdan del rey Agripa que dijo, híjole, aquel rey que dijo, por poco, el gobernador, no sé qué era, que dice, por poco ¿qué? Persuades, o sea, por poco me conviertes a Cristo. ¿Y qué dice Pablo? Dice, híjole, por poco, por mucho, ¿verdad? Dice, pues yo quisiera que te convirtieras. ¿Por qué? Porque yo tengo lo mejor. Tengo el perdón de pecados, tengo la salvación, tengo la vida eterna, tengo una vida gozosa, una vida plena, lo que él no tiene. Por eso dice, yo quisiera que todo el mundo fuera como yo, que todo el mundo quisiera lo que yo tengo, la salvación, el perdón de pecados, una relación personal con mi Señor Jesucristo. Eso es lo que el apóstol Pablo le dice, ojalá que todos conocieran y que todos fueran como yo, lo que yo tengo, que experimentaran lo que yo tengo, ¿verdad? Por eso el apóstol Pablo se apasiona con el Señor Jesucristo. Dice el 14, y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo, fíjate qué dice, la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor, ¿con qué? Con mis prisiones.
¿Sabes qué? Nuestro apóstol Pablo, nuestro pastor, está en la cárcel. Pobrecito, vamos a visitarlo, ¿no? Pues hay que darle una visitadita, pues pobrecito, si quién sabe cómo le esté pasando. Y de repente llegaban los hermanitos y se encontraban a Pablo y se encontraban la iglesia bien prendida, en la alabanza, en la predicación. Y dices, wow, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? Dice, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Yo voy a mi congregación, a mi iglesia, y estamos acá bien en otra onda. Pero llego a la cárcel y veo esto que digo, híjoles, no. Dice, la mayoría de los hermanos cobraban ánimo. No, pues pobrecito de nuestro pastor, está padeciendo, está persecución, está sufriendo, está pasando. Y de repente llegan a la cárcel y se encuentran con una bomba y ¡pum! Hablando de Cristo, testificando de Cristo, alabando a Cristo. ¿Y qué dicen? Cobraron ánimo los hermanos. Y cobrando ánimo, eso nos falta a nosotros. Debemos ir a darnos una vuelta a la cárcel para cobrar ánimo. Porque estamos todos bien agüitados. Ay, ¿saben qué? Todos miedosos y todos... No, tenemos que ver la vida del apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba en la cárcel y llegaban y era testimonio. ¿Sabes qué? No saben lo que está pasando en la cárcel con el apóstol Pablo. Y cobraban ánimo. Y ¿sabes qué? Si ellos están bien prendidos, ¿por qué si nosotros que estamos libres aquí afuera, por qué nosotros estamos bien apáticos y bien apachurrados y bien llenos de miedo? ¿Qué está pasando? El apóstol Pablo estaba haciendo un ejemplo vivo del evangelio en su vida. Dice, y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, con las prisiones del apóstol Pablo, dice, se atreven, ¿qué dice? Se atreven mucho más a hablar de la palabra, ¿cómo? Sin temor. Y si nos meten a la cárcel, pues nos meten. Pues allá vamos a estar con Pablo, con aquellos locos, ¿verdad? Y tomaban, no tenían miedo, no tuvieron miedo. ¿Por qué? Porque cuando vieron la fe de Pablo, se les acabó el miedo y empezaron a testificar de Jesucristo como locos. Dice, sin miedo, sin temor. ¿Sin temor a qué? Pues ¿a qué? Pues podemos ver a Pablo, lo que leímos ahorita en Romanos. ¿Qué nos podrá separar del amor de Dios, del amor de Cristo? Nada, ni nadie. Entonces, ¿cuál temor, cuál miedo? Entonces ellos empezaron a predicar de la palabra, a predicar de Jesucristo sin temor a nada ni a nadie. Dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. Fíjate, dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. ¿Cómo es esto de que algunos predican de Jesucristo por envidia y por contienda? Mira, sabían que el apóstol Pablo estaba en la cárcel, ¿verdad? Y dicen, ¿sabes qué? Pablo está en la cárcel. Ahora sí vamos a echarle competencia, ¿verdad? Si el apóstol Pablo, nosotros también, y empezaron a competir. Ya, ¿no? El apóstol Pablo ganó, a nosotros también empezaron así, ¿verdad? ¿No les ha pasado, por ejemplo, nuestros hermanos que van a los anexos? Que llegas a un anexo y dices, no, pues ¿sabes qué? Es que ya vinieron los otros hermanos. Y dices, y te causa así como algo, ¿no? O cuando llegamos a la cárcel, llegamos y no, es que los otros hermanos y hay algo que te provoca ahí, dice, por envidia o por competencia. A veces estamos echando competencias, ¿no? No, es que nosotros sí hablamos la verdad. No, es que nosotros vamos a dar un estudio. No, es que ellos también. Y empezamos a competir. Pero ¿qué crees que dice el apóstol Pablo? Dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y por contienda. Y otros, pues también de buena voluntad, ¿verdad? Dice, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pero pensando añadir a la aflicción, dice, pensando añadir aflicción a mis prisiones. O sea, ellos piensan que le están causando algo ahí a Pablo, ¿verdad? Pero ¿qué crees? Fíjate lo que dice. Pero nosotros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. O sea, el apóstol Pablo dice, qué bueno que están predicando, por lo que sea, pero yo me gozo porque se está predicando a Cristo, a como sea, se está predicando a Cristo. Fíjate, dice que por envidia, por contienda, por lo que sea, pero el apóstol Pablo estaba causando algo en el corazón de estas personas. Les quitó la apatía, les quitó todo,
y causó eso. ¿Sabes qué? Pues el apóstol Pablo está en la cárcel, hay que aprovechar, ¿no? Nosotros hay que predicar, hay que hacer esto. Y dice, por contienda o por lo que sea, pero estaban predicando de Jesucristo y esto le causaba un gozo a Pablo. El mayor gozo que le pudo causar a Pablo era que estaban predicando de Jesucristo. Aquí tiene mucho que ver un liderazgo. Si el apóstol Pablo se venía abajo, los demás, imagínate, llegan a la casa y le ven a Pablo ahí. No, pues es que ya se alejó del Señor, porque mira lo que le está pasando, ¿verdad? O sea, que Dios es tan injusto. Y ¿a poco a veces no vemos así las cosas, no? De que no, pues es que ya no viene a la iglesia porque, pues, como que no, ¿verdad? Como que le cayó de peso el cristianismo, como que eso de morir a uno mismo, como que no, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, bueno, no dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Pero diría, no sean nenas. El apóstol Pablo con su vida les testificó que en mis prisiones me gozo, con lo que estoy pasando me gozo, lo que he vivido ha servido para el Evangelio, para que el Evangelio sea publicado, sea manifestado. Y lo demuestra cuando van a la cárcel aquellos de que, ay, pobrecito nuestro pastor, pobrecito nuestro apóstol, pobrecito Pablo, pobrecito. Y van y se encuentran con esto, dices, ¿qué onda, verdad? Entonces, dice, o por lo que sea, pero se está predicando del Evangelio. Todo esto ha sucedido, ¿para qué? Para que el Evangelio de Jesucristo, para que la salvación sea expandida, sea llevada a los hombres. Para que los hombres sean rescatados, ¿de qué? De tinieblas a su luz admirable, a Jesucristo, a los pies de Cristo. Fíjate, dice Romanos 8:28, ¿no lo sabemos? ¿Qué dice? A ver, hermano Ray. Eso. Los que aman a Dios, todas las cosas, ¿qué? Los ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son, ¿qué? Llamados. O sea, a veces decimos, es que lo bueno y lo malo. No hay malo. Lo bueno, todas las cosas, todas, tribulación, angustia, dolor, aflicción, todo esto nos van a llevar a bien. A los que a su propósito son llamados. ¿Para qué somos llamados? Para anunciar las buenas nuevas de salvación. Por eso nos ayudan a bien. Esto le pasó a Pablo. Todo lo que pasó le ayudó a bien. ¿Por qué? Porque en base a esto se predicó de Cristo. En base a esto él pudo predicar de su fe en Jesucristo. Sí, me está pasando esto, pero mira, no pasa nada. Mi gozo está con el Señor. Estoy viviendo esto. Sí, pero mi gozo está en Cristo. Sí, esto es pasajero, esto es temporal. Mi lugar está en la presencia de Dios. Esto lo tenía bien claro el apóstol Pablo y esto impactó donde quiera que llegaba el apóstol Pablo y donde quiera que hablaba el apóstol Pablo, impactaba las vidas, cambiaba los corazones, las mentes y venía la fe a las personas, porque no había otra cosa más que Jesucristo. Todas las cosas nos ayudan a bien. Fíjate, y Filipenses 3:10, fíjate lo que dice. Dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Entonces nos está diciendo que lo mejor es esto, o sea, lo mejor es el fin de conocerle, el propósito es conocerle y el poder de su resurrección y participación de sus padecimientos. Dice, ¿participación de qué? De sus padecimientos. O sea que lo que nosotros padezcamos, lo que nosotros vivamos, simplemente es para
testificar de Jesús. Dice el 18, ¿qué pues? Que no obstante de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. ¿Y qué dice? O sea, dice el apóstol Pablo que por lo que sea, por envidia, por contención, por la buena voluntad, por todo, dice que pues no obstante de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo ¿qué? Es anunciado. Y luego, ¿qué dice el apóstol Pablo? En esto me gozo y ¿qué? Y me gozaré aún más. Este era el gozo que había en Pablo, el que se estaba predicando de Jesucristo. Él estaba causando algo en los hermanos, de que predicaran de Jesucristo. Dice, porque sé que vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. O sea, el apóstol Pablo aquí dice, porque por vuestra oración o suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará para mi liberación. El apóstol Pablo sabía que él estaba simplemente ahí preso, iba de pasadita, ¿verdad? Como hicimos por ahí, iba solamente de pasadita. Él llegó por un tiempo, él sabía que iba a salir de la prisión, a como sea, él sabía que iba a salir. O sea, yo de aquí vengo de pasada, voy a salir, ¿verdad? Y podemos ver que sí, que ya después el apóstol Pablo sale y luego ya otra vez, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pablo dice, esto resulta a mi liberación. O sea, él sabía que él iba a salir, tenía la seguridad de que iba a salir. Pero mientras estaba ahí, ¿qué tenía que hacer? Predicar del Evangelio. Dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. En nada seré avergonzado. Cuando tú y yo predicamos de Jesucristo, nada nos va a avergonzar. ¿Por qué? Porque no tenemos de nada de qué avergonzarnos. Cuando nosotros testificamos nuestra fe, no tenemos de nada de qué avergonzarnos, ¿verdad? A no ser que andemos con un pie acá y con un pie en Cristo, ¿verdad? Un pie en el mundo y un pie en Cristo, entonces sí tenemos de qué avergonzarnos, ¿verdad? Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida, o por muerte. Salga como sea. Voy a salir vivo o voy a salir muerto de aquí. Pero de una cosa estoy seguro. Ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida, o por muerte, a como sea. Pero lo mejor es que Cristo va a ser magnificado por mi vida, glorificado por mi vida, honrado por mi vida, por mi hablar, por mi hecho, por mi actuar. ¿Verdad? Así tiene que ser. Porque fíjate lo que dice aquí. Y lo que viene es tremendo. Esto es algo que ya lo hemos hablado una y mil veces, pero fíjate cómo lo dice. Después de esto, ¿qué dice el apóstol Pablo? Dice, porque para mí, ¿qué? El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque para mí, el vivir en Cristo, el morir es ganancia. ¿Verdad? O sea, para mí, el vivir es Cristo. Mi vida está en Cristo. Dice el apóstol Pablo, en mi respirar está Cristo, en mi hablar está Cristo, en lo que soy está Cristo, en mi moverme está Cristo, en todo está Cristo. Mi vida ya no me pertenece, ya no soy Saulo de Tarso. Ahora Cristo vive en mí, Cristo mora en mí. Lo que yo hablo, lo que yo digo es Cristo. Lo que yo vivo, lo que yo hago, todo es de Cristo y es para Cristo. Dice, por eso ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mi vida es Cristo, y si me muero, pues gloria a Dios, porque voy a estar con mi Señor, voy a llegar a la meta.
a donde tú y yo vamos a estar tarde o temprano. Por eso dice, el vivir en Cristo. Para mí el vivir en Cristo y el morir es ganancia. He llegado a mi meta. Pero enseguida viene algo que a lo mejor lo podemos ver y dices, caray, como que aquí, como que Pablo entra en una confusión, en algo, ¿verdad? Pero fíjate lo que dice. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio a la obra, no sé entonces qué escoger. Tal vez aquí lo podemos ver confundido, ¿verdad? Primero dice dice que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, y luego dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Entonces aquí dices, bueno, entonces ¿qué? Dice, porque ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir. O sea, el deseo de partir con Cristo era un deseo que él tenía, una meta que él tenía. Él sabía que se iba a encontrar tarde o temprano con el Señor. Dice, lo cual es muchísimo mejor. Dice, es mejor. El estar con Cristo es lo mejor que nos puede pasar. Y el apóstol Pablo está diciendo esto. Dice, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Dice, y el quedar en la carne, o sea, el quedar en vida, es más necesario por causa de ustedes. ¿Verdad? Dice, y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con ustedes vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe. ¿Para qué? Dice, yo prefiero, o sea, lo mejor sería partir con el Señor. O sea, lo mejor sería esto. Lo mejor que nos puede pasar es estar con el Señor. Pero dice, pero es necesario quedarme por ustedes. ¿Por qué? Porque todavía es necesario que yo predique de Jesucristo. Todavía es necesario que yo les predique de mi fe en Jesucristo. Es necesario todavía. Dice, para que abunde, fíjate la respuesta, para que abunde vuestra gloria de mí, ¿en qué? En Jesucristo, por mi presencia otra vez con vosotros. Era necesario que el apóstol Pablo todavía se quedara un tiempo. ¿Por qué? Porque todavía había muchas cosas que hacer. Él estaba preso, estaban sucediendo cosas tremendas con la vida de Pablo. Él estaba todavía, pero dice, es necesario, dice, para que abunde vuestra gloria de mí en Jesucristo, en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez en ustedes. Y luego fíjate nada más, lo que viene es lo que ahora sí, como dice, la cereza del pastel. O sea, hasta aquí vemos muchas cosas de lo que es la vida de Pablo, de su misión. A pesar de las circunstancias, a pesar de todo lo que estaba viviendo, era predicar de Jesucristo en la tribulación, en el dolor, en la angustia, en la soledad, en los fríos, en el hambre, en los peligros, en todo, predicar de Jesucristo. Podemos ver la Biblia, podemos ver las cartas de Pablo, donde lo vemos lloriqueando y, no, Señor, pues, ay, quién sabe qué, no. El apóstol Pablo se la aprendió bien fácil. El que quiera venir en pos de mí, ¿qué? Niéguese a sí mismo. ¿El que hizo el apóstol Pablo? Se negó a sí mismo. Toma su cruz, y sígame. Él tomó su cruz con Jesús. Él caminó, él siguió las pisadas de Jesucristo. El que dice que permanece en mí, ¿qué dice? Debe de andar como él anduvo. El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. El apóstol Pablo nos lo enseña, y esto vamos al siguiente punto. Fíjate nada más lo que dice. Dice, solamente que os comportéis. ¿Qué dice? Como es digno del Evangelio de Cristo. Como es digno del Evangelio de Cristo.
solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Dice, solamente que se comporten como es digno del Evangelio de Cristo. Entonces, caray. Caray. Aquí como que ya se fue bien duro Pablo, ¿no? Pues aquí nos habló acerca de sus padecimientos, a pesar de que el que permanece, para mí el vivir en Cristo, el morir es ganancia, y tú ves así muchas cosas, y dices, órale, qué padre, pero de repente, como que te pone como cuando Jesús iba caminando y voltea hacia atrás y ve las multitudes, y va así como si les dio la cartilla, ¿verdad? Entonces así el apóstol Pablo dice, es necesario de que yo me quede con ustedes. Yo puedo partir a la presencia del Señor, y es mi gozo, y es mi anhelo estar con Cristo. Es mi anhelo, es mi gozo estar con Él, verlo cara a cara, estar en su presencia. Es lo más maravilloso y lo más glorioso que nos va a pasar y que nos puede suceder, que nos va a suceder. Es lo más glorioso. Pero dice, pero es necesario que yo me quede todavía con ustedes. ¿Verdad? Y todos, qué padre, se va a quedar Pablo. Y fíjate que así como que, qué emoción, ¿verdad? Todavía el Señor no se lo va a llevar, o lo va a permitir todavía unos cuantos añitos más. ¡Qué padre! ¡Wow! Y gozo. Y luego de repente, ahí les va. Solamente, dice, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez con ustedes. Y todos dijeron, ¡wow! ¡Qué padre! ¡Gracias, Dios! Y le dice, solamente esto. Ahí les va. Compórtense como dignos. ¿Cómo qué? Dignos. Como dignos del Evangelio. Compórtate como digno del Evangelio. Entonces, caray. Pues todo iba bien bonito, ¿verdad? El apóstol Pablo le pasaba una cosa y él predicaba. El apóstol Pablo esto y él predicaba. En la cárcel y él predicaba y él se mantenía. Y luego de repente nosotros, wow, ahí te va, compórtate como es digno del Evangelio. ¿Por qué el apóstol Pablo decía eso? Porque él se había comportado digno del Evangelio, ¿verdad? Mira, fíjate cómo lo dice Efesios 5:18. Efesios 5:8. Dice, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad, ¿qué? Como hijos de luz. Dice, porque en otro tiempo, antes de que recibieras a Cristo, antes de que tuvieras un encuentro personal con Jesucristo, que dice que éramos tinieblas, estábamos en la oscuridad y éramos de allá, ¿verdad? Dice, en otro tiempo eras tinieblas, estabas en la oscuridad y eras oscuridad, estabas en las tinieblas y eras tinieblas. Dice, y eras tinieblas, pero dice, más ahora, ¿qué dice? Sois luz, ¿en quién? En el Señor. Andad como hijos de luz. Pórtate como digno del Evangelio. Si eres luz, anda como un hijo de luz. Anda como hijo de luz. Si eres cristiano, compórtate como un verdadero cristiano. No puede ser que un día seas cristiano y otro día andes en el mundo. Dice, sé digno del Evangelio. No puede ser que un día digas, ¿sabes qué? Yo le entregué mi vida a Jesucristo y al otro día lo niegues con tus hechos. ¿Dónde andas? ¿Qué haces? ¿Cómo actúas? Dice, sé digno del Evangelio. El apóstol Pablo nos dice, si eres luz, compórtate como un hijo de luz.
¿Y qué hace un hijo de luz? Primera de Pedro 2:9. A muchos no les gusta cuando predico de estas cosas, pero al Señor sí. Primera de Pedro 2:9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Fíjate. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Qué somos? Somos esto. Ahora, ¿para qué? No dices que tú eres un hijo de Dios, tú declara y tú esto, y tú vives como un hijo de un rey. Son tonterías. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de que nosotros hayamos sido así? Dice, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Compórtate como un hijo de luz. ¿Para qué? Porque solamente comportándote con ser digno del Evangelio, vamos a poder hacer esto. Vamos a poder anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Por eso dice, compórtate. Compórtense como dignos del Evangelio de Cristo. ¿Qué tengo que hacer? Si soy luz, tengo que serlo. Dice, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oigan de vosotros que estáis firmes, ¿en qué? En un mismo espíritu. Estar firmes. Primero dice que nos comportemos como dignos del Evangelio. Y luego dice que estemos firmes en un mismo espíritu. Dice, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Fíjate nomás qué tremendo, ¿verdad? Comportémonos como dignos del Evangelio. Seamos luz. Si somos luz, testifiquemos con la luz. Ser luz donde quiera que estemos. Y si vosotros estar firmes en un mismo espíritu, estar firmes. Pase lo que pase, estar firmes en un mismo espíritu, en un sentir, en una actitud de dignos del Evangelio de Cristo. Unánimes por la fe del Evangelio. No cada quien por su lado, no, unánimes. Esténse unánimes. No se separen. Manténganse firmes, unánimes. Y luego lo que sigue. Dice, y en nada intimidados por los que se oponen. Dice, no te intimides por los que se oponen. Dice, y nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también que padezcáis por Él. O sea, dice, no te intimides, que no te dé miedo testificar de Cristo, que no te dé miedo por los que se oponen, no tengas miedo. A veces nos da miedo testificar en la escuela, en nuestro trabajo, porque
Porque pues a veces nos van a decir, ¿no? Oye, fíjate que no miras cuando te invitan a hacer algo indebido, ¿no? Fíjate que vamos a una transita o esto o lo otro, y entonces, híjole, ¿no? Y si digo que no, voy a decir el por qué. Y el por qué pues voy a decir es que yo soy cristiano, voy a empezar a darle todo se vayan a burlar, me vayan a echar carrilla, me vayan a menospreciar o a hacer un lado, ¿verdad? O sea, no tengas miedo. No tengas miedo por los que se oponen. Al contrario, si tú permaneces firme en tu fe, testifica de Cristo en todo momento. Y luego dice, porque a vosotros os es concedido, fíjate, nos ha concedido, se nos ha dado un regalo a causa de Cristo, que no solamente el creer en Cristo, ¿verdad? Ya se nos concedió el creer en Cristo. Tuvimos ese regalo maravilloso, la fe, el don de haber creído en Jesucristo. Ahora, ¿qué sigue? Dice, no solamente queda aquí, no solamente con que haya recibido este regalo maravilloso de haber creído en Jesucristo, fíjate lo que dice, sino que también ¿qué? Padezcáis por él, va junto con pegar. ¿Ya creíste en Jesucristo? ¿Se te ha concedido este regalo maravilloso, este don precioso de haber creído en Jesucristo? Ahora, fíjate lo que dice sino que también padezcáis por él. Ay, aquí es donde ya no nos gustó, ¿verdad? O sea, el apóstol Pablo así, él tuvo la dicha, la bendición, la gracia de haber conocido a Jesucristo. Entonces, ¿qué? Conoció a Jesucristo y después que vino, también entendió que iba a padecer por Jesucristo, por la fe en Jesucristo, padecer por su fe. Dice, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, dice el apóstol Pablo, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí. O sea, el apóstol Pablo está testificando de su fe en Jesucristo, pero está testificando de su fe de Jesucristo con su vida, ¿verdad? Dice, lo que habías visto en mí, lo que has visto en mí. Mi fe en Jesucristo es una fe viva, una fe palpante, donde tus ojos pueden ver y pueden percibir que lo que yo te estoy hablando no es una religión más, una religión que yo había profesado por mucho tiempo, mas sin embargo, ahora estás viendo una vida convertida a Cristo. Y ahora oís que hay en mí. Y ahora oyes lo que hay en mí. O sea, lo ves y lo oyes. Lo que hay en mí. Una fe viva. Un hombre que se comportó digno del Evangelio. A pesar de las situaciones, fue luz. En medio de la angustia, en medio del dolor, en medio de las prisiones, él fue luz. Por eso llegaban e impactaban. Oye, el apóstol Pablo, fíjate cómo está, fíjate lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque su fe en Cristo era transmitida hacia todos los demás hermanos que habían creído en mí. ¿Concluyo? Hay una carta de un pastor, bueno, porque podemos ver esta situación y del apóstol Pablo, pero en la actualidad también hay situaciones que hombres y mujeres están pasando por situaciones así, y esta es la de un pastor en Irán, el pastor Said, que está preso en Irán. Y una de las últimas cosas que él ha escrito fue una carta que escribió con motivo de la Pascua. Y yo quisiera leértela hoy en esta mañana para que sepas lo que el creyente de hoy en día puede estar diciendo en medio de la cárcel. Y lo que dice a los hermanos, porque esta carta está dirigida principalmente a los hermanos que están afuera, hacia nosotros. ¿Verdad? Yo cuando vi esta cartita, yo dije, wow, me impresionó, me impactó, porque es una realidad. Podemos ver la vida de Pablo, lo que testificó Pablo en el momento que estuvo testificando Pablo, y
Y no es ajeno a la vida de este personaje, de este pastor. Y voy a decir lo que dice. Dice, él escribe estas palabras, dice, feliz día de la resurrección. Dice, para llegar al Viernes Santo, y la Pascua estaba orando, dice, él estaba orando en la enfermería, en el hospital de ahí de la cárcel, donde él está preso. Dice, estaba orando por mis hermanos cristianos, a todos mis hermanos cristianos que están regados por todo el mundo. Cuando el Espíritu Santo me reveló mientras estaba orando, que hay mucha fe muerta en el cristianismo el día de hoy, que los cristianos alrededor del mundo no son capaces de alcanzar la máxima potencia espiritual que les ha dado como regalo de Dios, y tratando de alcanzar este potencial, la cortina ser removida a la gloria de Dios puede ser revelada, y él dice así: algunas veces queremos la gloria y la resurrección con Jesús sin experimentar la muerte de Jesús. No nos damos cuenta que hasta que pasemos por el camino de muerte con Cristo, entonces seremos capaces de experimentar la resurrección con Cristo. Queremos tener un matrimonio, una carrera, una relación, una vida familiar exitosa y buena, que también Dios desea y planea para cada uno de nosotros y para nuestras vidas. Pero olvidamos que para experimentar la resurrección y la gloria de Cristo, tenemos primero que experimentar la muerte con Cristo y la muerte a nosotros mismos, a nuestros propios deseos. Jesús dijo a sus discípulos: cualquiera que quiere ser mi discípulo necesita negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Eso significa que no debemos hacer cosas que queremos hacer porque a Dios no le agradan, y debemos hacer cosas que no queremos hacer porque Dios quiere que las hagamos, para que Él sea glorificado. Además de pasar nuestros días y noches haciendo obras de fe, debemos de transformar nuestra fe muerta a una fe viva y activa a través de la resurrección de Cristo. Tal vez ese amor que nos ha mostrado, y dice en conclusión, resucitemos nuestra fe viva, y a través de morir a nosotros mismos experimentando la cruz de Jesús, entonces seremos capaces de experimentar la gloria, resurrección en Cristo. Una vida gloriosa con Cristo empieza a través de una muerte dolorosa con Cristo. Empezamos con Cristo. Atentamente, Pastor Said Abideni, pastor en la oscuridad en Irán, pero libre por el reino y la luz de Cristo. Wow. A mí me llamó mucho la atención esta carta de este pastor. Está pasando por situaciones difíciles, pero él ha entendido lo que fue la vida de Pablo. Que a pesar de todo, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que estemos viviendo, dice que estas cosas nos ayudan para bien. ¿Por qué? Porque estas cosas las situaciones se utilizan para predicar de Jesucristo en la situación que estemos viviendo, lo que estemos pasando. Me impresionó. Digo, ¿qué estará pensando este hombre? ¿Te das cuenta que él no escribió así como algo de, ay, pobrecito, ayúdenme, oren por mí? ¿Verdad que no? Él dice, Dios me ha revelado algo allá afuera. Dice, Dios me ha revelado algo allá afuera. Y Pablo pareciera que está diciendo lo mismo. Necesitamos vivir como dignos del Evangelio.
Necesitamos combatir por la fe del Evangelio. Necesitamos no tener miedo a los que se oponen. Necesitamos saber que además que se nos ha regalado el creer en Cristo, también se nos ha regalado padecer con Él. El apóstol Pablo nos lo pone así bien fácil. Dios te regaló el creer en Cristo. Dios te regaló el perdón de pecados, fuiste redimido. O sea, podemos ver todo esto y decir, sí, Dios ya te regaló esto, pero ¿qué crees? Que también Dios te ha regalado el padecer con Cristo. O sea, que lo que estemos viviendo, que lo que estemos pasando, la situación cual sea, ¿qué tenemos que hacer? Predicar de nuestra fe en Jesucristo. Porque si nos ponemos a lloriquear y no estamos siendo dignos del Evangelio, estamos manifestando tristeza, dolor, angustia por nosotros mismos, ¿verdad? Y dice, no, esto no quiere el Señor. El Señor quiere que prediquemos de Cristo. Quiero que predicamos de nuestra fe en Cristo, en quien hemos creído. A pesar de lo que estemos viviendo, de lo que estemos pasando, nuestra convicción debe de ser predicar de Cristo en medio de las circunstancias cuales sean. ¿Estamos bien? ¿Oramos? Bendito Padre, te damos gracias hoy en esta tarde. Gracias, Padre, porque hoy tú nos has hablado de una manera muy bonita, Señor, y de una manera también, una exhortación, Señor, a vivir una vida conforme a tu propósito, Señor, a predicar de ti, Señor, a predicar de tu Hijo amado Jesucristo, a pesar de las situaciones que estemos viviendo, a pesar de las circunstancias que estemos viviendo. Tenemos que predicar de nuestra fe en tu Hijo amado Jesucristo, en quien hemos creído, Señor, en quien hemos creído. Gracias porque nos has regalado el privilegio de creer en Jesucristo, de creer en el sacrificio de tu Hijo amado, pero también gracias porque nos has regalado el padecer por Él, Señor. Gracias porque a veces vienen aflicciones a nuestra vida, vienen situaciones difíciles a nuestra vida y a veces pensamos que no lo entendemos, pero sí lo entendemos. Es para darte la gloria y la honra, predicando de nuestra fe, de tu Hijo amado Jesucristo. Te damos muchas gracias. Gracias por esta palabra, por este mensaje. Ayúdanos, Señor, a ser dignos, Señor, de tu Evangelio, a ser luz en medio de las tinieblas. Si somos hijos tuyos, testificar como hijos tuyos. Te damos muchas gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.